Bueno, hoy vamos a hablar de lo que se podría denominar como el extraño caso de Hedy Lamarr. ¿Por qué? Pues porque ha salido este libro. Este libro se llama Éxtasis y yo, es la autobiografía de la actriz. Se llama Éxtasis y yo porque Éxtasis es la película que ella protagonizó, era la que le dio la fama, por ser, entre otras cosas, la primera actriz que salía desnuda en una película completamente desnuda y que interpretaba un orgasmo en el cine. Fue un escándalo en su época. Bueno, ¿y por qué sale precisamente ahora este libro? ¿Por qué este interés que suscita actualmente en estos momentos Hedy Lamarr? Pues muy claro, por Google. Google decidió no celebrar el 100 aniversario del nacimiento de la actriz, que es el 9 de noviembre. El 9 de noviembre de 2014 se cumplía el centenario del nacimiento de Hedy Lamarr, pero Google caprichosamente decide no celebrar ese centenario, sino celebra el 101 aniversario del nacimiento de ella. Les vendría bien esa fecha. Y, pues como todos sabemos, Google, que guía la agenda cultural, aparte de otras muchas cosas, guía nuestra vida, pues ese día decidió que Hedy Lamarr fuese conocida por quienes no la conocían y que los que la conocíamos descubriésemos, algunos ya lo sabíamos, descubriésemos esa faceta de inventora. El doodle de Google lleva a Hedy Lamarr a primera línea de la actualidad y todo el mundo empieza a preguntarse, pero ¿cómo es posible que una actriz tan bella, una actriz que fue considerada de las más bellas de la historia, pues pueda haber inventado el wifi, que es lo que se comunicaba en aquel doodle? Vamos a ver el doodle que es bastante interesante. Bueno, pues es precisamente con este doodle con lo que ha nacido una estrella. Nació una estrella, había nacido ya, una estrella cinematográfica del siglo XX, nace una estrella del siglo XXI. Google por obra y gracia de Google. Pero ¿qué es realmente lo que inventó Hedy Lamarr? ¿Hedy Lamarr inventó el wifi realmente? Hedy Lamarr lo que inventó en realidad fue el salto de frecuencia, que se puede considerar como la base seminal de las comunicaciones modernas, por eso se dice que inventó el wifi. El salto de frecuencia ella lo inventó porque ella quería de alguna manera combatir a los nazis. Ella se había casado con un traficante de armas, fabricante de armas nazi, que la había prácticamente secuestrado. Ella logra escapar de este señor. Dice la novela de una manera muy novelesca, no sabemos si era verdad, pero ella lo cuenta así. Tuvo que drogar a la criada, disfrazarse de ella y huir de su marido, pues eso, con ese disfraz. Entonces cuando llega a Hollywood. Ella lo que quería era desarrolla este invento junto, no lo olvidemos, junto a George Antheil, que era un un enfant terrible de la época, un músico revolucionario. Ella lo que quería era hacer un sistema para teledirigir misiles. Se consideraba una cosa bastante complicada porque los nazis, con toda la inteligencia que tenían, el servicio de inteligencia de ellos, era muy fácil que pudieran interceptar cualquier misil teledirigido. El salto de frecuencia lo que hace es que la emisión o sea, lo que se transmite está continuamente cambiando de frecuencia. Como está continuamente cambiando de frecuencia, es muy difícil que alguien lo pueda interceptar.
esos saltos de frecuencia solo lo conocen el emisor y el receptor, con lo cual, claro, es prácticamente imposible, no da tiempo a interpretar esa emisión. Esto no se utilizó en su época, el gobierno, ella se lo ofrece al gobierno de los Estados Unidos, lo rechaza, increíblemente lo rechaza, y le dice que lo que ella tiene que hacer es, en una medida muy machista, lo que le dice es lo que tiene que hacer es irse a la Hollywood Canteen, que es donde acudían las estrellas de la época, donde acudía Rita Hayworth, donde acudía Betty Grable, donde acudía Marlene Dietrich. Ellas vendían besos por bonos de guerra, y que se dedique eso, a explotar su sex appeal, a su belleza, en vez de su cabeza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos lo rechaza en aquel momento, a pesar de que ella se lo regala gratuitamente. O sea, se lo cede la patente. Cuando llega la crisis de los misiles de Cuba en los años 50, 60, empiezan a pensar en ello y se empieza a utilizar. Y no sé, digamos que la idea se entierra hasta que pues se descubre que es algo muy interesante para las comunicaciones modernas, para el wifi, para el GPS. Y se convierte en la base en las cuales estos saltos de frecuencia permiten las comunicaciones modernas. Por eso se dice que Hedy Lamarr inventó el wifi. Y bueno, ¿cómo era Hedy Lamarr como actriz? No fue una actriz especialmente, no se la consideraba una gran actriz, de hecho decían que era un poco inexpresiva, que no tenía, que su cara, había una leyenda que decía que tenían que cortar cada vez que él tenía que cambiar de expresión su cara. Esto evidentemente es mentira, pero da a entender qué consideración tan baja se le tenía. Y ella les devolvía un poquito la pelota, lo dice aquí en la parte de atrás del libro. Dice, cualquier chica puede ser glamurosa, solo tiene que quedarse quieta y parecer estúpida. Es decir, ella en cierto modo pues se tomaba guasa este estrellato de Hollywood, pero también no olvidemos que se aprovechaba de él. Hedy Lamarr tiene una carrera, casi todos la conocen por Dalila, fue Dalila en Sansón y Dalila de Cecil B. DeMille. Sin embargo, esta película la hace prácticamente ya en decadencia. Ella trabajó con grandes directores, trabajó con King Vidor en Cenizas de Amor, trabajó con Edgar G. Ulmer en La extraña mujer, una película que recomiendo, trabajó con Jacques Tourneur. Tú, un hombre tan bueno y honrado, eres un hipócrita, diciéndole a los demás lo que deben o no deben hacer, mientras vives en esta casa conmigo. ¿Sabes lo que pasó en esta habitación antes de que Efraín matara a su padre? Jenny. ¿Ya no te acuerdas las cosas que dijo de mí? Dijiste que estaba borracho y asustado. Claro que estaba asustado. Todos lo estamos. Hay un infierno bajo nuestros pies. Jenny. El día 9 de noviembre se ha sido elegido el Día Internacional del Inventor. ¿Por qué? Pues porque es el nacimiento de Hedy Lamarr. Es una cosa que no deja de sorprender, una cosa tanto, digamos, ridícula, ¿no? Porque evidentemente el wifi es un invento importante, pero, hombre, que sea que el Día Internacional del Inventor no lo tenga, pues no sé, Edison, Madame Curie, millones de inventores que han descubierto cosas mucho más importantes que esta, pero bueno, ya se sabe. Google y la actualidad pues marcan eso, una especie de estrellatos nuevos que dejan atrás quizá otros más importantes, ¿no? Bueno, Hedy Lamarr no inventó nada más el wifi, le gustaba, por lo visto, darle bastante al coco y inventar. Por lo visto inventó una Coca-Cola, que eran pastillas, tú echabas la pastilla en el agua y salía la Coca-Cola, eso no se llegó ni a patentar. Inventó, por lo visto, un semáforo bastante sofisticado para los que se conocían en la época, que tampoco ha llegado a nuestros días. Al final de sus días, su hijo, curiosamente, le decía, hijo mío, tú no te dejes engañar. Aquí lo que cuenta realmente en este mundo es la belleza. Quizá respiraba por la herida porque a ella siempre se le consideró por la belleza y nunca por la cabeza, pero si nos damos cuenta, prácticamente era la mujer perfecta, guapa, rica por su casa y sumamente inteligente. Al final tuvo algunos problemas de cleptomanía, incluso dicen, que se cuenta también en el libro. Pero bueno, lo cierto es que es una maravilla que Google haya recuperado la fama de esta mujer, que hoy en día la conoce mucha más gente de la que la conocía antes, y que representó para muchos el glamour de Hollywood, el glamour falso
de Hollywood, pero tan atractivo. Hay una escena que a mí me gusta mucho, que es de una chica Ziegfeld, una película que no se estrenó en España, Ziegfeld Girl, que demuestra cómo cómo explotaban este glamour de Hedy Lamarr. Y hacía prácticamente de mujer florero, literalmente. Aquí está la escena y se puede ver. No se utilizó en su época, el gobierno, ella se lo ofrece al gobierno de los Estados Unidos, lo rechaza, increíblemente lo rechaza, y le dice que lo que ella tiene que hacer es, en una medida muy machista, lo que le dice es lo que tiene que hacer es irse a la Hollywood Canteen, que es donde acudían las estrellas de la época, donde acudía Rita Hayworth, donde acudía Betty Grable, donde acudía Marlene Dietrich, ellas vendían besos por bonos de guerra, y que se dedique eso, a explotar su sex appeal, a su belleza, en vez de su cabeza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos lo rechaza en aquel momento, a pesar de que ella se lo regala gratuitamente. O sea, se lo cede la patente. Cuando llega la crisis de los misiles de Cuba en los años 50, 60, empiezan a pensar en ello y se empieza a utilizar. Y no sé, digamos que la idea se entierra hasta que pues se descubre que es algo muy interesante para las comunicaciones modernas, para el wifi, para el GPS, y se convierte en la base en las cuales estos saltos de frecuencia permiten las comunicaciones modernas. Por eso se dice que Hedy Lamarr inventó el wifi. Y bueno, ¿cómo era Hedy Lamarr como actriz? No fue una actriz especialmente, no se la consideraba una gran actriz, de hecho decían que era un poco inexpresiva, que no tenía, que su cara, había una leyenda que decía que tenían que cortar cada vez que tenía que cambiar de expresión su cara. Esto evidentemente es mentira, pero da a entender qué consideración tan baja se le tenía. Y ella les devolvía un poquito la pelota, lo dice aquí en la parte de atrás del libro. Dice, cualquier chica puede ser glamurosa, solo tiene que quedarse quieta y parecer estúpida. Es decir, ella en cierto modo pues se tomaba guasa este estrellato de Hollywood, pero también no olvidemos que se aprovechaba de él. Hedy Lamarr tiene una carrera, casi todos la conocen por Dalila, fue Dalila en Sansón y Dalila de Cecilia de Mil. Sin embargo, esta película la hace prácticamente ya en decadencia. Ella trabajó con grandes directores, trabajó con King Vidor en Cenizas de Amor, trabajó con Edgar G. Ulmer en La extraña mujer, una película que recomiendo, trabajó con Jacques Tourneur. Tú, un hombre tan bueno y honrado, eres un hipócrita, diciéndole a los demás lo que deben o no deben hacer, mientras vives en esta casa conmigo. ¿Sabes lo que pasó en esta habitación antes de que Efraín matara a su padre? Jenny. ¿Ya no te acuerdas las cosas que dijo de mí? Dijiste que estaba borracho y asustado. Claro que estaba asustado. Todos lo estamos. Hay un infierno bajo nuestros pies. Jenny. El día 9 de noviembre se ha sido elegido el Día Internacional del Inventor. ¿Por qué? Pues porque es el nacimiento de Hedy Lamarr. Es una cosa que nos deja de sorprender, una cosa tanto, digamos, descubriésemos esa faceta de inventora. El doodle de Google lleva a Hedy Lamarr a primera línea de la actualidad, y todo el mundo empieza a preguntarse, pero ¿cómo es posible que una actriz tan bella, una actriz que fue considerada de las más bellas de la historia, pues pueda haber inventado el wifi, que es lo que se comunicaba en aquel doodle? Vamos a ver el doodle, que es bastante interesante.
es precisamente con este doodle con lo que ha nacido una estrella. Había nacido ya, una estrella cinematográfica del siglo XX, nace una estrella del siglo XXI. Por obra y gracia de Google. Pero ¿qué es realmente lo que inventó Hedy Lamarr? Hedy Lamarr inventó el wifi realmente. Hedy Lamarr lo que inventó en realidad fue el salto de frecuencia, que se puede considerar como la base seminal de las comunicaciones modernas, por eso se dice que inventó el wifi. El salto de frecuencia ella lo inventó porque ella quería de alguna manera combatir a los nazis. Ella se había casado con un fabricante de armas nazi que la había prácticamente secuestrado. Ella logra escapar de este señor. Dice la novela de una manera muy novelesca, no sabemos si era verdad, pero ella lo cuenta así. Tuvo que drogar a la criada, disfrazarse de ella y huir de su marido, pues eso, con ese disfraz. Entonces cuando llega a Hollywood. Ella lo que quería era desarrolla este invento no lo olvidemos, junto a George Antheil, que era un músico, un enfant terrible de la época, un músico revolucionario. Ella lo que quería era hacer un sistema para teledirigir misiles. Se consideraba de este señor. Dice la novela de una manera muy novelesca, no sabemos si era verdad, pero ella lo cuenta así. Tuvo que drogar a la criada, disfrazarse de ella y huir de su marido, pues eso, con ese disfraz. Entonces cuando llega a Hollywood. Ella lo que quería era desarrolla este invento no lo olvidemos, junto a George Antheil, que era un músico, un enfant terrible de la época, un músico revolucionario. Ella lo que quería era hacer un sistema para teledirigir misiles. Se consideraba una cosa bastante complicada, porque los nazis, con toda la inteligencia que tenían, el servicio de inteligencia de ellos, era muy fácil que pudieran interceptar cualquier misil teledirigido. El salto de frecuencia lo que hace es que la emisión lo que se transmite está continuamente cambiando de frecuencia. Como está continuamente cambiando de frecuencia, es muy difícil que alguien lo pueda interceptar. Esos saltos de frecuencia solo lo conocen el emisor y el receptor, con lo cual, claro, es prácticamente imposible, no da tiempo a interceptar esa emisión. Esto no se utilizó en su época. El gobierno, ella se lo ofrece al gobierno de los Estados Unidos, lo rechaza, increíblemente lo rechaza, y le dice que lo que ella tiene que hacer es, en una medida muy machista, lo que le dice es lo que tiene que hacer es irse a la Hollywood Canteen, que es donde acudían las estrellas de la época, donde acudía Rita Hayworth, donde acudía Betty Grable, donde acudía Marlene Dietrich. Ellas vendían besos por bonos de guerra, y que se dedique a explotar su sex appeal, a su belleza, en vez de su cabeza, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero, sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos lo rechaza en aquel momento, a pesar de que ella se lo regala gratuitamente. Se lo cede la patente. Cuando llega la crisis de los misiles de Cuba en los años 50, 60, empiezan a pensar en ello y se empieza a utilizar. Y no sé, digamos que la idea se entierra hasta que pues se descubre que es algo muy interesante para las comunicaciones modernas, para el wifi, para el GPS. Y se convierte en la base en las cuales estos saltos de frecuencia permiten las comunicaciones modernas. Por eso se dice que Hedy Lamarr inventó el wifi. Y bueno, ¿cómo era Hedy Lamarr como actriz? No fue una actriz especialmente, no se la consideraba una gran actriz. De hecho, decían que era un poco inexpresiva, que no tenía, que su cara, había una leyenda que decía que tenían que cortar cada vez que él tenía que cambiar de expresión su cara. Esto evidentemente es mentira, pero da a entender qué consideración tan baja se le tenía. Y ella les devolvía un poquito la pelota, lo dice aquí en la parte de atrás del libro. Dice, cualquier chica puede ser glamurosa